Claro, y ahora eres Max Verstappen y dices, soy tricampeón del mundo, voy de camino al cuarto, que sinceramente creo que puede ganar con solvencia y puedo hacer lo que quiero, porque Mercedes sabe que esta segunda mitad de temporada va a ser crucial. ¿Se tienen que esperar? Que se esperen. La situación de crisis en Red Bull ya es toda una evidencia. Ahora depende de Max Verstappen si decide quedarse en Red Bull, irse con el eterno rival de Mercedes o juntarse con unos viejos amigos en Aston Martin. Esto es La Chica del Paddock y sígueme para no perderte ningún tipo de contenido. Llevamos ya varias semanas a puntito de llegar al Gran Premio de los Países Bajos y aún se sigue rumoreando sobre el futuro de Max Verstappen. Estos rumores iniciaron ya en los meses de febrero-marzo, al inicio de la pretemporada, con toda esa crisis e investigación a Christian Horner por una supuesta situación de abuso a una empleada. Sin embargo, los rumores se ve que empezaron a calmarse a medida que empezaba la temporada. Max Verstappen y el equipo Red Bull empezaban a conseguir victorias como ya era algo habitual. El rendimiento actual del Red Bull no está yendo ni como querrían ni como deberían dentro del equipo austriaco, que aún lidera ambos campeonatos. Sin embargo, con esta bajada de rendimiento ya es inevitable que vuelvan a surgir los rumores. ¿Max Verstappen realmente se quiere quedar en Red Bull o quiere apostar de cara a la nueva reglamentación por equipos como Mercedes o Aston Martin? Antes que nada, hay que hablar de la situación del contrato de Red Bull y Max Verstappen, que como sabéis hace ya un montón de años firmaron hasta 2028, lo que en ese momento era el contrato más largo de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, y como ya hemos dicho en 1001 ocasiones, los contratos tienen 1001 cláusulas que al final que te vincules tú al equipo hasta 2028 no impide que tú en 2026 o incluso en 2024 decidas partir caminos e irte a otro equipo diferente, que es el caso que podría tener Max Verstappen. Las cláusulas únicamente las sabe Red Bull, únicamente las sabe Max Verstappen, pero sí que es verdad que se dice, se comenta, al igual que también pasó cuando se rumoreó una salida de Checo Pérez, que muy posiblemente Max Verstappen tendría una cláusula de que si Red Bull perdía X posición en el campeonato o no, si conseguían menos de X puntos, tendría la potestad de salir del equipo e irse a cualquier otro. La situación en Red Bull está bastante crítica, puesto que ya Max Verstappen se ha mostrado públicamente de que no está conforme. De hecho, en el Gran Premio de Bélgica dijo que bueno, que el rendimiento del coche no está en lo óptimo, y al periodista, ya no me acuerdo de qué cadena, le preguntó, bueno, pero tu compañero Checo Pérez tampoco está yendo muy bien, es decir, sí, el coche pues está teniendo algunos problemas, pero tú aún eres capaz de sacar ese rendimiento. A lo que Max Verstappen respondió, sí, pero es que el problema no está en mi compañero de equipo, el problema es que el monoplaza no tira. Unas declaraciones que encendieron todas las alarmas, porque claro, que el propio campeón del mundo y líder del equipo diga que el rendimiento del coche no está funcionando, un rendimiento del coche que ha empezado a disminuir desde el Gran Premio de Miami, que casualmente durante esas fechas fue cuando se anunció la salida de Adrian Newey y que ya no formaría parte del desarrollo del monoplaza de este año, pues claro, han empezado a entrar ciertas sospechas. Actualmente el monoplaza de Red Bull no tira, pero es que el problema ya no es que no tire esta temporada, sino que de cara a 2026, donde ya no estará Newey, donde ya no estarán muchos ingenieros que han ido fichando otros equipos como Audi, Ferrari, Aston Martin incluso, pues llega 2026 donde les va a empezar a motorizar Ford, que no está resonando, al igual que estamos escuchando Mercedes en 2026 tiene un gran coche, Ferrari en 2026 tendrá un gran motor, son los dos grandes proyectos que más van sonando dentro del paddock, incluso ahora con Aston Martin, bueno, Newey que no está confirmado, pero ya casi todo el mundo ya sabemos que Adrian Newey va a ir a Aston Martin, que supuestamente lo van a hacer oficial en el mes de septiembre, pues son 2-3 proyectos que resuenan más. Sin embargo, Red Bull, con el motor de Ford, con el que ya han trabajado anteriormente, pues no están resonando tanto, y de hecho durante los meses de abril-mayo se dijo que, bueno, que Ford estaba teniendo ciertos problemas a la hora de entender el reglamento de 2026. Una situación que tambalea en Red Bull, puesto que Max Verstappen se ha acostumbrado en los últimos 2-3 años a dominar con solvencia, con apenas tener resistencia o competencia, y claro, entras en 2024, empiezas bien, tu rendimiento además empieza a descender a medida que avanza la temporada, mientras que tus rivales empiezan a comerte puntos, y luego además de cara a 2026 tu equipo no tiene el proyecto ganador, y claro, y ahora eres Max Verstappen y dices, soy tricampeón del mundo, voy de camino al cuarto, que sinceramente creo que puede ganar con solvencia y puedo hacer lo que quiero, y esa es la magia que tiene Max Verstappen ahora mismo, que es el mejor piloto que hay en la parrilla, y Max Verstappen puede decir, si quiero ir a Aston Martin puedo ir a Aston Martin, si quiero ir a Mercedes puedo ir a Mercedes, si me quiero quedar en Red Bull me puedo quedar en Red Bull, y si me quiero ir a Haas me voy a Haas. Es decir, Max Verstappen ahora mismo es el piloto que todo equipo quisiera tener. También os digo, he leído un montón por redes sociales frases como me gustaría ver a Max con un coche que no fuese competitivo, me gustaría ver a Max en una temporada donde no consiguiese ninguna victoria. Eso lo hemos visto. Hemos visto temporadas de Max Verstappen donde no ha ganado, donde no ha tenido el mejor coche, incluso esta segunda mitad de temporada, o bueno,
casi a partir de Miami no ha tenido el mejor coche. Y en Gran Bretaña hizo un segundo, cuando no era el mejor coche ni de lejos. Y ahora esperamos ya la segunda mitad de temporada. No sabemos qué va a hacer el Red Bull en gestión de mejoras, en gestión de rendimiento. Pero Red Bull no se presenta a la segunda mitad de temporada con el mejor coche, por lo que ya será una nueva oportunidad que ya hemos visto anteriormente de un Max Verstappen que no tiene el mejor coche, que no tiene el coche con el que clasifica primero, termina primero, está a 20 segundos, donde empieza a luchar por posiciones, ya cada uno entra si las lucha mejor o si las lucha peor, pero no va a ser la primera vez que veamos a Max Verstappen con un coche que a lo mejor es el tercero perfectamente en parrilla, porque actualmente en pista están McLaren liderando, luego se sitúa Mercedes con esas mejoras que les han sentado como anillo al dedo, y luego ya posicionaría Red Bull y por detrás Ferrari. Pero claro, eres más Verstappen y quieres más mundiales. Ahora mismo vas de camino al cuarto, perfectamente puedes ganar un quinto o un sexto porque eres súper joven. Incluso podrías, si quiere y si tienes suerte los equipos en los que esté en el futuro, conseguir 7 títulos como Lewis Hamilton. O sea, Max Verstappen todavía tiene edad para tirarse en Fórmula 1 mínimo otros 10 años si él quiere. Ya es hacer buenas elecciones con los equipos, ya es tener suerte con los reglamentos, ya es cuestión suya de decidir, pues si me voy a este equipo voy a tener mejores resultados, si me voy a este otro los voy a tener peores. Que son las dos situaciones que ahora mismo tiene. Ahora mismo tiene dos opciones, que es el equipo Mercedes y el equipo Aston Martin. Si entramos en materia con el equipo Mercedes, se interesaron con él ya en 2014, antes de fichar por el equipo Red Bull, pero sí que es verdad que Red Bull le ofreció un asiento en Toro Rosso, ya en Fórmula 1 con 17 años, y es algo que Mercedes en ese momento no le podía prometer porque tenía al Lewis Hamilton y al Nico Rosberg dentro del equipo. Ya Mercedes perdió esa baza de Verstappen, que es por eso, por lo que están tan ansiosos de que no perder a Kimi Antonelli, de que le quieren subir ya, pero ha llegado el momento en el que Carlos Sainz ya ha anunciado su fichaje por Williams y éramos muchos los que pensábamos que Mercedes iba a hacer inminente el fichaje de Kimi Antonelli por el equipo Mercedes. Pero claro, esta espera, dices, uy, ¿por qué? Si el piloto italiano ya ha mostrado en varias ocasiones que tiene muchas ganas de estar en Fórmula 1, aunque le gustaría estar algún año más en Fórmula 2, que es totalmente entendible. Que Mercedes está súper convencido de que Antonelli puede rendir a un nivel bastante alto y que otros muchos pilotos de la parrilla. El porqué de este parón o el porqué de esta no confirmación de Antonelli por Mercedes es porque siguen esperando a Verstappen. Porque Mercedes sabe que esta segunda mitad de temporada va a ser crucial. Se tienen que esperar, que se esperen. Y claro, desde la posición de Carlos decía, no me puedo esperar a septiembre para que anunciéis que Verstappen va a pilotar para vosotros y yo me quede sin equipo. Por eso hemos visto a Carlos Sainz en Williams. Pero a Mercedes todavía le falta anunciar quién será el compañero de George Russell, que no se subirá a un monoplaza cualquiera. Es decir, el Mercedes ahora mismo se está preparando para ser el monoplaza líder. No sabemos si dominarán como lo dominaron hace 4 o 5 años, pero la verdad es que el Mercedes casi os diría que tiene mejor pinta que el McLaren. A la hora de tomar decisiones, a la hora del rendimiento del monoplaza, a la hora de los pilotos, o sea, que Norris y Oscar Piastri me parecen una dupla espléndida. Pero sí que es verdad que el proyecto de Mercedes parece mucho más prometedor de cara a 2026 que el de McLaren, por el simple hecho de que al final Mercedes va a ser el equipo que tenga el primer motor. Al final McLaren no deja de ser un cliente de Mercedes. Que si ya su rendimiento es superior a los alemanes, pues ya depende de otros factores. Pero está claro que Mercedes, siendo su primer rival ahora mismo McLaren, tampoco les va a dejar las cosas fáciles y se quieren llevar al mejor, que es Max Verstappen, y por eso de ahí la no confirmación. Ahora, un Max Verstappen que ha sido su eterno rival, que yo vi a mucha gente diciendo, no me veo a Max Verstappen en Mercedes. ¿Nos hubiésemos imaginado a Lewis Hamilton en Ferrari? Porque en mi vida me hubiese imaginado. De hecho, mira que he visto fotos con Photoshop en redes sociales y es que todavía no me imagino al heptacampeón del mundo con un mono rojo. Es que no entra como en mi cabeza, en mis principios de Fórmula 1. En mi vida me hubiese imaginado a Lewis Hamilton. ¿Por qué no imaginarnos a Max Verstappen en Mercedes? ¿Por qué no? Hay cosas que la vida da muchas vueltas y hay veces que dices, oye, puede pasar de todo. Mercedes está viendo que ahora mismo están por delante de Red Bull en pista, que tienen un monoplaza muy prometedor, que resuenan de cara a 2026, que tienen una gran pareja como George Russell, que ahí ya es el equipo Mercedes el que tiene que gestionar, que el Russell, que es quien ha estado casi 3 años en Williams, por fin llega a Mercedes, se antepone a Lewis Hamilton, de repente va a llegar Verstappen y claramente va a quedar por delante de Russell. O sea, ya el equipo Mercedes es el que tiene que gestionar quién va a ser el piloto número 1 y el piloto número 2, pero claro, desde la perspectiva de Verstappen dices, oye, Mercedes, lo primero, tiene interés en mí, lo segundo, tiene un proyecto ganador y lo tercero, resuena.
resuena, y eso que ha habido mucha gente, muchos ingenieros que se han ido de Mercedes, al igual que ha habido muchos ingenieros que se han ido de Red Bull. O sea, ahora mismo Aston Martin, quizás también McLaren, pero no he leído tanto, McLaren, Ferrari, Aston Martin y Red Bull y Mercedes se están intercambiando una cantidad de ingenieros brutal ahora mismo. Por lo que para mí Mercedes podría ser el equipo perfecto al que Max Verstappen podría ir, ya no solo por su competitividad, sino también por la manera de gestionar las cosas, porque apenas se han metido en polémica en estos últimos años más allá de la temporada 2021. Y muchos me diréis, Alicia, ¿y por qué no Aston Martin? Un equipo prometedor, en el que se encuentra Cardil, en el que se encuentra Mike Crack, Dan Fallows, que va a ir Honda a partir del año que viene, un motor que a Red Bull supuestamente le iban a arruinar la carrera, como había pasado con McLaren, pero fue Honda llegar a Red Bull y ganar 4 campeonatos del mundo. Nadie sabe muy bien cómo va a funcionar Honda en Aston Martin, pero sí que es verdad que si al final Honda va a ir a Aston Martin y en Aston Martin se van a encontrar a multitud de ingenieros que ya han trabajado con ellos en Red Bull, claramente va a ser beneficioso. Honda no va a entrar, esperemos, no va a entrar en Aston Martin y vaya a entrar en una debacle como pasó con el equipo McLaren, pero claro, tú ves y dices, vale, eres Max Verstappen, en un lado tienes a Mercedes, que sí, un eterno rival con muchos atractivos de cara a 2026, y del otro lado tienes a Aston Martin, donde tienes a multitud de antiguos compañeros tuyos, tienes a un motorista que te ha permitido ganar 4 títulos mundiales, tienes a una gran inversión, una cantidad de dinero increíble que te pueden pagar sin lugar a dudas. Pero claro, el problema para mí ya no es el motor, el problema ya no son los ingenieros, el problema ya no son las decisiones que han tenido el equipo. Para mí el problema que puede tener Max Verstappen y el equipo Aston Martin son los pilotos. Claramente, si Aston Martin tiene que decidir quién se va fuera entre Fernando Alonso y Lance Stroll está fuera, aunque sea el hijo del jefe. Si tú has conseguido convencer a Max Verstappen, no vas a tirar a un bicampeón del mundo cuyo conocimiento ha sido clave junto al de tus ingenieros para una mejora del monoplaza como la que han tenido en la temporada pasada. Vamos, sin lugar a duda. El problema que va a tener Max Verstappen, que se va a sentar con Fernando Alonso. Y en la Fórmula 1 ya hemos tenido 1001 ejemplos de cómo tener 2 gallos en un mismo gallinero no sirve de nada. Incluso muchas veces acaba perjudicando al equipo. Uno de los motivos por los que realmente creo que Max Verstappen posiblemente no acabe en Aston Martin es por la presencia de Fernando Alonso. Y algunos me diréis, pero Alicia, si ya han dicho en multitud de ocasiones que se admiran el uno al otro, que son un ejemplo de la parrilla, se admiran un montón, que les encantaría trabajar juntos. Una cosa es lo que dicen, que yo no lo dudo. Yo no dudo que Max Verstappen y Fernando Alonso quieran trabajar juntos. De hecho, sería una dupla increíble para ver en una temporada de Fórmula 1. Pero claro, Max Verstappen ha estado dominando muy cómodamente, ha estado dominando sin que su compañero apenas le haga competencia, como mucho podemos remarcar Daniel Ricciardo y en algún gran premio puntual Checo Pérez, pero claro, Max Verstappen no está acostumbrado a tener un compañero de equipo competitivo, por lo que llegar a Aston Martin y encontrarte a Fernando Alonso, claro, Fernando Alonso, que lleva un montón de tiempo sin encontrarse un proyecto ganador como es el de Aston Martin, que sí que esta temporada está un poco más irregular, pero la temporada pasada ya dieron un salto importante y de cara a 2026 también se espera un gran aumento de rendimiento. Claro, tú eres Fernando Alonso y dices, vale, este tío es el que lo está petando. Pero Fernando Alonso ya tiene años de trayectoria detrás de no dejarse intimidar. No sé si os acordáis que cuando volvió a la Fórmula 1 le preguntaron, oye, que Schumacher volvió a la Fórmula 1 y no le fue tan bien. Y él dijo, bueno, es que yo no soy Michael Schumacher, yo soy mejor. O sea, un piloto que suelta esa pedazo de declaración que dice, es un piloto que nunca se ha basado en sus registros, porque sus registros en la historia de la Fórmula 1 han sido quizás injustos, porque sus registros no reflejan el talento que ha tenido el piloto asturiano. Y claro, llegar y estar en un proyecto por fin ganador con el que no se encuentra desde hace 10 años perfectamente, y llega Max Verstappen y dices, vale, es Max Verstappen, ¿me voy a dejar yo intimidar por Max Verstappen? Pues no. Y ese es el problema que puede llegar a tener Aston Martin. Y es a lo mejor el problema o uno de los motivos por los que creo que al final Max Verstappen va a decir, vale, sí, es un proyecto como muy familiar, ¿no? Nos conocemos todos, he trabajado anteriormente con mucha gente, va a Honda, hay muchísima inversión y tal, pero quizás no voy a ser el piloto número 1. Es decir, yo creo que si Verstappen compara a Russell y a Fernando, quizás para él, por su estilo de conducción y por su manera de trabajar, se va a adecuar más
a el estilo de trabajar de Mercedes y cómo se va a comportar Russell, que en el caso de que se vaya Aston Martin, al estilo de trabajar de Aston Martin y que se adecue a la manera de trabajar de Fernando Alonso. Creo que somos muchos los que pensamos que Fernando Alonso se puede imponer o le puede pelear mucho más a Max Verstappen que George Russell. Que Russell para mí es un pilotazo y estas últimas temporadas Jan Williams dio la sorpresa y para mí perfectamente está en top 5, top 6 pilotos esta temporada sin lugar a dudas. Por lo que yo creo que la pieza clave que va a determinar que Verstappen acabe en Mercedes o en Aston Martin va a ser el compañero de equipo, que a lo mejor, y ojalá no, dentro de Max Verstappen se queda en Red Bull y dice, bueno, pues a partir de 2026 le muevo ficha y a lo mejor en 2026 pues Fernando Alonso no está o yo qué sé, yo Russell le ficha a Red Bull, ya cada uno, o sea, la silly season que estamos teniendo está siendo de locos y ya nos podemos imaginar cualquier cosa. Pero al final el compañero de equipo para Max Verstappen va a ser muy importante porque durante muchos años en su temporada y casi diría toda su vida en la Fórmula 1 apenas le han generado competencia y cuando lo han hecho, como fue el caso de Daniel Ricciardo, han tenido ciertos roces que en cierta manera acabaron provocando que Ricciardo abandonase el equipo Red Bull también por esa llegada de Honda que no acababa de convencer a Ricciardo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Dejadme en comentarios qué tal os ha parecido, qué opináis si Verstappen se va a quedar en Red Bull, que muy probablemente, porque ya hice una pequeña encuesta en Instagram, que podéis seguirme por allí para no perdernos ningún tipo de contenido. Muchos, creo que fue casi el 69% dijisteis que claramente se iba a quedar en Red Bull, luego alguno confiaba más en Mercedes o Aston Martin, pero al final el rendimiento del Red Bull va a ser al final lo que determine si Max Verstappen acaba quedándose o yéndose. Y ya se anuncia que no va a seguir en el equipo Red Bull, ya dependerá de él si elegir Aston Martin o elegir Mercedes, pero es un poco lo que hemos dicho antes. Elija el que elija, claramente el equipo va a decir sí. Porque tener a un campeón del calibre que es Max Verstappen es una pieza que no puedes desperdiciar o que no puedes decir, no, es que tengo a Lance Stroll, no, es que tengo a Kimi Antonelli. Pues claramente no. Max Verstappen puede ir a donde le dé la gana. Así que ya depende de él ir con el eterno rival o apostar por un equipo donde reencontrarse con viejas amistades.